Antes de empezar el vídeo, quiero avisar de que si verlo te provoca cierto déjà vu extraño, es porque este vídeo es una resubida de un vídeo que publiqué hace un tiempo, pero que me han tirado sin avisar por violar normas de copyright por poner imágenes de la entrevista y además metiéndome directamente un strike al canal, cosa que de hecho no solo me ha pasado a mí, sino que Sony ha estado sistemáticamente de forma manual poniendo strikes uno por uno a cualquiera que haya mostrado algo de la entrevista. Sin embargo, como no quiero que la cosa se quede así, voy a resubir el vídeo pero sin el metraje de la entrevista para evitar todo problema con el copyright y sustituyéndolo por quizá alguna captura, pero mayoritariamente por imágenes del manga de Berserk y clips del anime. Dicho esto, os dejo con el vídeo original. Hace poco se ha lanzado de forma inesperada una entrevista del año 2020 de Kentaro Miura, que se hizo por su gran exhibición de arte en Japón que celebraba sus 32 años de Berserk. Esta es, hasta donde se sabe, la última entrevista en vídeo de Kentaro Miura, pues tristemente unos pocos meses después terminaría falleciendo por complicaciones de salud. Es cierto que en páginas japonesas se pueden encontrar algunas entrevistas posteriores por escrito muy cortas, pero hasta donde he podido ver no tratan tan específicamente sobre Berserk como esta, así que perfectamente se podría decir que esta es la última entrevista real, seria, extensa, con varias preguntas que se le ha hecho a Miura, y por eso me gustaría comentarla. No voy a estar hablando de todos los puntos de la entrevista porque no todos ellos son relevantes. Habían preguntas sobre la estatua de Zou, del maquillaje de Casca, merchandising, en general cosas que tampoco merece la pena comentar. Pero sí que hay otras interesantes sobre cómo va a evolucionar Berserk, cuánto le falta para terminar, cómo es el salto de la tinta al digital y demás cuestiones. Así que ahora sí, vamos a ello. Primero empezamos ligerito, ya veréis que las preguntas se irán poniendo de menos a más serias o importantes. Lo primero es una recomendación que Kentaro Miura hace a los fans más jóvenes de Berserk. Dice que si les gusta el estilo deberían leer mangas de los 70 y 80, porque esas son sus mayores influencias. Hablamos por ejemplo de Hokuto no Ken, JoJo's, Nausicaa del Valle del Viento, Akira, Parasite y otros muchos más. Miura no dio nombres específicos, pero estos son mangas contemporáneos a Berserk, y que yo mismo recomiendo leer. Después tenemos una cuestión que muchos artistas con carreras extensas han comentado, y es que según Miura, él en ningún momento esperó estar 30 años escribiendo Berserk. Dice que solo siguió diligentemente trabajando y el tiempo le ha llevado hasta ahí, y que por eso hasta duda de si se merece realmente algo tan grande como una exposición conmemorativa, algo que nos deja ver la humildad de Kentaro Miura, e incluso también algo de inseguridad, tampoco algo tan grave como el síndrome del impostor, pero sí esas típicas dudas de ¿realmente me merezco esto? Cuando, bueno, yo creo que cualquier lector de Berserk es capaz de afirmar sobradamente que sí, claro que se lo merece. No por nada Berserk es ampliamente considerado el mejor manga de la historia, junto a otros de gran calibre como Vagabond o Vinland Saga, obras que por cierto son considerablemente más recientes que Berserk, cosa que le da a esta un enorme mérito por haber sido capaz de mantenerse en lo más alto década tras década. También, siguiendo por la línea de los 30 años, comenta cómo ha acumulado 300 bocetos en total, que a saber cuántas cosas contendrán. Diseños de personajes, armas, escenarios, monstruos, cosas descartadas o que incluso todavía faltan por salir. Y en general, pues el trabajo de toda una vida al fin y al cabo. Más adelante le preguntan por Susumu Hirasawa, el compositor de las bandas sonoras tanto del anime de Berserk del 97 como del videojuego de Dreamcast y más adelante en gran medida del anime de 2016. Miura reconoce, como tantas otras veces, que es un gran fan de Hirasawa y que si lo eligió específicamente a él para hacer sus bandas sonoras es porque mientras escribía Berserk no paraba de escuchar su música, tanto que en su mente el manga y la música se entrelazaron, y según palabras de Miura, no existe música que pegue más con Berserk.
Yo, como recomendación personal, os digo que de verdad tenéis que escuchar a Irasawa. A diferencia de muchos otros compositores de anime, eso no es lo que define la carrera de Irasawa. Él tiene toda una carrera musical tanto en solitario como en su grupo P-Model, que empezó en los años 70 y que toca toda clase de géneros, desde el progresivo, rock progresivo, jazz, techno, new wave, new age, bueno, de todo lo que os podáis imaginar. Mucha gente lo describe como música de otro mundo y lo dicen con razón. Si os gusta lo que escucháis en las bandas sonoras de los animes de Berserk y en el videojuego, os insto a que escuchéis más música suya, que por cierto también hizo la música para Paprika y Millennium Actress. Después Miura nos comenta cómo fue para él el salto al dibujo digital después de hacerlo durante décadas a tinta. Según comenta él, ambos son muy distintos. Dibujando a tinta uno se guía por el sentimiento, por sus energías e impulsos, y puede incluso utilizar errores para completar su dibujo, mientras que en digital tienes todo un set de herramientas que permiten un nivel de detalle absurdo, tanto así que, tal como dijo en otras entrevistas, se obsesionó con hacer dibujos hiperdetallados. Incluso su editor comentó anteriormente que Miura no podía parar de hacer zoom y añadir miles de detalles que no se veían al ojo humano, todo por la libertad que le da el dibujar a digital. Como pequeño detalle, añade que a los japoneses les gusta más el dibujo analógico, y tal como habla de ambos, parece que él también le tiene mucho cariño al dibujo a tinta, pero si saltó al digital fue para optimizar el tiempo y trabajo de todo el equipo. Recordemos que ahí ya tenía a sus ayudantes, Studio Gaga, quienes ahora mismo se encargan de Berserk, y la tinta no era tan cómoda para trabajar en conjunto. Imagino que analógicamente tenía que hacer un dibujo y entonces tenían que ir pasándoselo uno a uno para acabar de completarlo, mientras que seguramente haciéndolo digital todos pueden trabajar simultáneamente de alguna forma. En ese salto encontró también sus problemas y, tal como dijo en otras entrevistas, tuvo que volver a aprender a dibujar. Obviamente no lo dice en el sentido más literal de la expresión, pero imaginad el cambio de dibujar por décadas con tinta a de pronto hacerlo todo con la tableta gráfica, con todo el nuevo set de herramientas, la sensación diferente del papel y la pantalla, y en general las diferencias que ya he comentado. Imaginad si le pedimos a un artista clásico, como Miguel Ángel por ejemplo, que empiece a dibujar en digital. Él estaría acostumbrado a toda una vida dibujando tradicionalmente, con sus pinturas, pinceles, brochas, lienzos, muros, y entonces tendría que sustituir todo eso por un lápiz digital y una pantalla. Todo el conocimiento de dibujo, iluminación, sombreado, perspectiva, anatomía, seguiría en su cabeza, pero tendría que adaptarse al nuevo medio desde cero. Lógicamente no es como aprender de la nada, pero sí que requiere mucho tiempo, y parece que esa es la razón por la cual hubo tantos hiatus en la parte del barco, pues fue el momento en el que hizo el salto digital, aunque seguramente también fuese por problemas de salud que poco después causarían su fallecimiento, aunque no lo mencione aquí por el tono jovial de la entrevista. Casi terminando la entrevista le preguntan qué tan completado está Berserk, a lo cual responde que está completado entre 3/5 y 4/5, algo muy significativo que indica que probablemente le queda cosa de un arco largo para terminar. Dice que tiene que empezar a atar los cabos que ha ido abriendo, tal como dijo en una pasada entrevista, enrollar los tatamis, una expresión japonesa, y que la parte de la historia con Guts y su equipo yendo de aventuras va a terminarse, dando paso a algo completamente diferente, manteniendo a Guts como protagonista. Podría ser que, por los traumáticos sucesos de estos últimos capítulos, los demás miembros decidan abandonar el grupo, o quizá Guts busque andar en solitario de nuevo. Me extraña porque la historia no parece apuntar a eso, sino que a mí personalmente me parecía que se iban a volver una especie de grupo de vengadores que se encargarían de salvar el mundo, digamos. Algo así como el grupo final que se formó en Shingeki no Kyojin, juntándose con Rickert, Daiba y algunos otros personajes.
No podemos saber exactamente a qué se refiere con que las aventuras del grupo han llegado a su fin. Es obvio que las temáticas, el tono, el ritmo y todo de ahora en adelante van a ser muy distintos, pero esto no significa necesariamente que el grupo vaya a romperse. Al final me parecería muy triste que se estuviese formando este grupo por 3 arcos solo para que ahora se tire a la basura, con todo el desarrollo de los personajes, sus trasfondos y, hablando más concretamente de Guts, la superación de sus traumas de la banda del halcón, el volver a confiar en gente, el delegar tareas, no cargar todo el peso en sus hombros. No sé, lo vería como una especie de desperdicio y capaz que hasta un retroceso en el personaje de Guts si volviese a ser un lobo solitario. Pero bueno, esto es Berserk, es un manga muy cruel, no olvidemos el eclipse en sí. Así que bueno, solo el tiempo dirá. Finalmente, Miura da unas palabras sobre Skull Knight, el caballero de la calavera, hablando sobre cómo este ha estado recibiendo más protagonismo en los últimos capítulos, mediante diálogos y flashbacks, y revelando que todavía le quiere dedicar más parte de la historia. Algo que yo creo que todos los fans estamos pidiendo a gritos. No deja de ser uno de los personajes más populares de la franquicia, pero también el más enigmático, así que son noticias fenomenales que vayamos a saber más de él. Quién sabe si incluso le podría dedicar un mini arco estilo Edad Dorada que explique toda la historia de su imperio, qué pasó con Void, cuál es su relación con Flora, cómo recibió la armadura Berserker, por qué se la tiene jurada a la mano de Dios y tantísimas otras cuestiones relacionadas con el personaje. Ver esta entrevista de Miura me resultó muy emotivo en cierto modo. Apenas faltaban unos meses para que perdiera la vida, y aquí se ve tan feliz, orgulloso, humilde, bromista incluso, riéndose mucho, y hasta juvenil también. Yo jamás hubiera dicho que tenía 54 años. Es difícil conservarse tan bien después de tanta extenuación tanto física como mental, algo que lamentablemente por dentro sí le estaba pasando factura, pues la causa de su muerte, para quien no lo sepa, fue por temas del corazón en relación a padecer de tensión alta crónica, algo que derivó de vivir durante décadas bajo tanto estrés. Resulta descorazonador que él mismo no pueda completar aquel manga al que le dedicó tantísimos años de su vida, sobre el cual habla con tanto orgullo y emoción, y para el cual a saber cuántos planes, ideas, bocetos tenía pensados en su cabeza. Por suerte, y tal como él habría querido, su legado no va a quedar marchito, incompleto. Está en las muy buenas manos de su mejor amigo, confidente, hermano de otra madre y compañero de profesión, Kojimori, el único que tiene conocimiento de cómo continúa Berserk íntegramente hasta su final. Espero que allá donde esté Miura pueda ver cómo continúa Berserk y que descanse en paz sabiendo que la obra de toda una vida finalmente fue completada. Espero que os haya gustado esta entrevista tanto como a mí, y aunque es la primera vez que comento una de estas, si quisierais que lo volviera a hacer podría buscar alguna más en el futuro que fuera interesante, puesto que hasta donde sé estas entrevistas no suelen traducirse siquiera al español. Así que bueno, sin nada más que decir, me despido. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, por favor déjame un me gusta y no olvides suscribirte con la campanita para no perderte nada. Si quieres ayudar un poco más al canal, puedes hacerte miembro para obtener ventajas únicas, que podrás ver a detalle si le das al botón de unirme. Muchas gracias a todos y en especial a los miembros. Nos vemos en el próximo vídeo.